Buenas noches, peras, manzanas y naranjas. Sábado por la noche. Hoy tenemos muy importantes temas que discutir, desde el tema del huachicol, que está incendiando las redes, hasta el tema de los nuevos impuestos que empuja Morena, su gobierno, pasando por los resabios de Noroña, pasando y su problema con los comuneros allá en el Teposteco, pasando por una explosión de una pipa aquí en la Ciudad de México, un terrible homicidio en los Estados Unidos. Me acompaña, como siempre, a la distancia, Nacho Moreira, que nos mandó un video. Ya saben, los casos de él son de medio ambiente. Don Miguel Zulcamal, jurista campechano, que representa aquí una entidad que está siendo, por cierto, laboratorio de la dictadura que está ensayando Morena. Don Miguel Zulcamal. Muy buenas noches, un gusto estar como siempre con ustedes. Quédese, vamos a estar platicando de lo que viene para el próximo 2026 en materia de impuestos y de cómo viene el gasto también público. Desde la colonia Nápoles, que por cierto el miércoles saludaron y no te dije, el miércoles teníamos varios mensajes de la colonia Nápoles, decían a mi vecino, Mario de Constanzo. Muchas gracias, y muchas gracias a todos los saludos y que nos escriban y sobre todo que nos vean, ¿no? Ya está. Que nos vean en este programa. Y les pedimos su like, les pedimos que se suscriban a nuestra página de YouTube, les pedimos que nos sigan, sobre todo que Mario es un rockstar, que nos sigan allá en Atypical, que nos sigan el próximo martes 16 por la mañana en lo que el gobierno no te dice, el miércoles en Apocalíptico a las 6 de la tarde y bueno, todos los sábados aquí en Peras Manzanas, el programa familiar. Tema, ya lo habíamos adelantado el miércoles, había otro borrachazo, güey, no chingues. Es que aquí son muy pedos, güey, en el barrio, muy pedos. Y invitan todos, invitan. Adelantado. No, pues hoy es 13. Hoy, un día como estos, pero en 1947, los americanos tomaron el castillo de Chapultepec, pensando que era una gran guarnición y estaba defendido por jovencitos de entre 13 y 18 años. Habíamos perdido Molino del Rey unos días antes por la ineptitud de, entre otros, Juan Álvarez, por la ineptitud de Santana y por la ineptitud de mucha gente. Hace un borrachazo aquí. Hoy es 13 de septiembre y el martes es 16 de septiembre. Por cierto, usted. Como bien comenta, perdimos la batalla en aquel entonces por la ineptitud de Antonio López. De Santana. López. Y nuestro país está en quiebra. Y nuestro país está en quiebra ahora por un López. Bueno, entonces ya, vamos para eso. Mario Constanzo. Bueno, sí, se entregó el presupuesto, el paquete económico esta semana, que constituye de los criterios de política económica, que es el marco sobre el cual supuestamente se va a mover, está lleno de mentiras. Se entrega la ley de ingresos, que es cuántos ingresos, impuestos, qué va a cobrar el Estado para hacerse de ingresos, vienen más impuestos, y después, en tercer lugar, está el presupuesto de egresos, que es finalmente qué, cómo y en dónde se va a gastar. ¿Qué les parece si los entrevisto? ¿Está bien? No, preguntas. Está bien. Primera pregunta para don Mario y luego para Miguel Zulú. Don Mario, la ley de ingresos se vota en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y después se hace el presupuesto de egresos. En la ley de ingresos está todo lo que ingresa el país para después gastarlo. ¿Cuánto va a ser el ingreso total del país y cómo lo dividirías tú para saber cómo andamos? Bueno, el ingreso total del país va a ser 8.7 billones de pesos. Eso es lo que va a ingresar. De ahí más o menos son 5 billones que ingresan vía impuestos, fundamentalmente impuesto sobre la renta, más o menos 3 billones de pesos va a recaudar, impuesto sobre el valor agregado, el famoso IVA,
que va a recaudar como 1.4, 1.5 billones, y el famoso IEPS, que se aplica a las gasolinas, a los refrescos y a muchos otros productos, ¿no? Es donde vienen los incrementos. ¿Todo eso cuánto es? Todo eso anda por 5 billones de pesos, ¿no? Son los famosos ingresos tributarios. ¿Y cuáles son los no tributarios? Los derechos, los productos, los aprovechamientos, por ejemplo, cuando pagamos un pasaporte. Y si sumas todo eso, ¿cuánto va? Si sumas todo eso, pues tendremos otro billón, más o menos, y después ya vienen los ingresos de los organismos paraestatales, fundamentalmente Pemex y CFE, que son los que aportan, y luego el componente, paradójicamente, más importante de los ingresos, el endeudamiento. Entonces, son 5 más 3 más otros 2 y tantos. Ajá, más o menos. O sea, vamos a pedir prestados como 2 billones para que sume todo 10.1 billón. Así es. Vamos a pedir prestados, ahí lo trae la ley de ingresos, endeudamiento interno neto de 1.77, 1.8 billones de pesos. Entonces, eso es todo lo del ingreso. Todo lo que hay de ingresos. Pues estamos tomando ingreso también lo que pedimos prestado. Sí, fíjate que esa ha sido una discusión desde hace muchos años, por qué se pone como ingreso, pero finalmente, pues, se anexa o se incluye en la ley de ingresos, pues el endeudamiento, y un concepto muy chistoso que el otro día lo platicaba el jefe Tulub, las ADEFAS y los diferimientos de pago, que no es una cantidad despreciable. Creo que este año traemos de diferimientos de pago casi 80,000 millones de pesos, ¿eh? Y de ADEFA 700,000. Así es. Entonces, Pero a ver, con esos 10.1 billón de pesos, ya cuando lo aprueben, porque Morena lo va a aprobar, ahorita hablamos de los impuestos nuevos. De ahí, después la Cámara de Diputados vota el proyecto de presupuesto. así es. Así es. Bien. ¿Qué impuestos nuevos tenemos, mi querido Miguel Ángel Zulup? Bueno, de entrada están los impuestos a los refrescos, a las bebidas azucaradas. Están los impuestos al cigarro, al tabaco, los impuestos a los videojuegos, impuestos a casinos, vamos a decirlo así, en línea o presencial. Entonces, ahí tenemos un primer paquete. Luego tenemos un segundo, que es el impuesto al ahorro, que va a subir. ¿Sí? Va a subir a los ahorradores de pagar una tasa en este momento del 0.50 sobre el monto del capital. Ahora se va a pagar 0.90 a partir de 2026, que esa es la propuesta de Morena. Si tú vas a ahorrar, te van a cobrar impuestos. Se van a cobrar Si impuestos. tú te lo vas a gastar, te van a cobrar impuestos. Así es. Ese es un segundo grupo. Un tercer grupo son los llamados aranceles que se van a poner sobre todo a productos que se traen de otros países. Son los impuestos por importación. Por importación. Así es, que también es otro buen de... A ver, de estos terceros, pone un ejemplo, o varios, de qué le van a poner impuesto de lo que nosotros importamos. Ok, pues primero, si hablamos en términos de economía y de producción, le van a poner impuestos a las autopartes que utilizan, por ejemplo, las armadoras ubicadas acá en el país y que ensamblan y producen vehículos, ¿sí? Entonces, allá tenemos un ejemplo. Cuando le pongan ese impuesto, ¿a quién le cobran ese impuesto? A los países que no tienen tratados comerciales con nosotros. A China. Los carros que nosotros mandamos a Estados Unidos tienen componentes mexicanos, tienen componentes estadounidenses, pero tienen componentes que no son de aquí. Claro. Vamos a suponer que es un 25%. A ese 25% le van a poner 35% de impuestos. De impuestos. Van a subir nuestros carros Así y nos es. van a hacer menos atractivos en Estados Unidos. Es correcto. Por ejemplo, al carro le van a subir a las balatas, ¿sí? A los mofles. Sí, a las balatas les van a subir, Sí, a las válvulas, a los mofles, pistones, a los válvulas, mofles, pistones. a los cabezales, todo Sí. eso viene con impuestos. Así es. Es un ejemplo. Van a subirle también, van a ponerle impuestos o subirle los impuestos, por ejemplo, a los perfumes, a los cosméticos. A los primeros chinos, taiwaneses, Sí, taiwaneses. hindús, Así es. A la ropa incluso. a la ropa. Va a subir la Va a ropa subir la entonces, ropa. porque mucha ropa es china. Así Esta es. chamarrita es china.
¿sí? Entonces, ahí tenemos otro grupo. Entonces va a subir bueno, esto se lo preguntamos a nuestro experto, pero en teoría va a subir el costo de la vida. Totalmente. Y ahorita nos dicen, Mario, que ¿por qué hace eso el gobierno de la señora Sheinbaum? Ok. Eso es como vienen los impuestos. Como vienen los impuestos. Ahora, ya que estoy con mi querido Zulu, Ujú. ahora, ¿para qué van a utilizar todos los ingresos? Por ejemplo, ¿a quién le van a dar más y a quién le van a dar menos? Yo tengo un amigo que trabaja en sitios arqueológicos. El otro día me invitó a unos de ellos, no a donde trabaja otro. Y fui a Tula, donde están los Atlantes. Y todo se está cayendo, no hay personal, todo eso. Luego fui a Samar, que tú me acompañaste, Sí. allá en la Bella Península de Yucatán. Y estuvimos y vimos que tenía un año que estaban reparando el convento y no lo empezaban. O sea, tenían las escaleras. Sí. O la iglesia hermosísima del hermosísimo pueblo de Calquiní. En Calquiní, que se cayó el techo. Y me decías hace rato, antes de empezar este programa, que a Lina le van a dar menos dinero. Es correcto. Y luego todos los amigos que tengo en cultura, muchos de ellos que votaron por Andrés y por la señora Sheinbaum, están molestos porque le van a bajar el dinero. ¿Quién gana y quién pierde, mi querido Zulú? Algunos ejemplos. Pues curiosamente Morena, como siempre lo hace, simula, engaña, dice, pues vamos a subirle impuestos a todo lo que hace daño a la salud de la población. Y lo que se espera es que tal vez esos impuestos que están subiendo bajo la justificante de que causan un daño a la salud de la gente, pues ese dinero se destine para el rubro de salud. Bueno, pues no va a suceder eso porque el gobierno va a recaudar, pero lo va a destinar a su voluntad, que no es precisamente lo que necesita la población o lo que debe ser prioritario. Por ejemplo, ¿quiénes son los grandes perdedores? El INAH, justamente. El INAH va a perder de lo que actualmente tiene menos el 25.4%. ¿Sí? Estamos hablando de que va a perder en términos nominales de recurso más de 1,200 millones de pesos. Fíjate, yo pregunto por Elena, Mario, porque ellos han hablado de los pueblos originarios, Ujú. hacen ceremonias que a mí se me hace que se están burlando de la gente Claro. porque no lo sienten así. El ministro de la Corte dice que es indígena, pero trae unos ferragamos de 17,000 pesos. Y por otro lado, Morena destruye las zonas arqueológicas. Pero a ver, un listado rápido, Luego, rapidito. porque tenemos muchos Entonces, el comentarios por INAH, acá. el segundo que pierde, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, que está relacionado con el campo, menos 25.4%. Recordemos que hubo una reforma constitucional para decir de que proteger al maíz nativo. Y miren, una dependencia que está vinculada prácticamente con el tema, es el segundo que tiene mayor recorte. El Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, materia de salud, menos 24.5%. ¿Cómo? La Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, menos 24.5%. Es que no quieren que los 23.2%, educación. El Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable, menos 23.1%. El INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, menos el 23%. El CONAFE, que es lo que permite llevar educación hasta las zonas rurales más apartadas del país. A Morena no le interesa que los niños y las niñas y los adolescentes de las zonas rurales tengan educación, le va a bajar menos el 20.7%. Al INE le va a seguir bajando, no le interesa la democracia Morena, menos 19.3%. Seguridad y Protección Ciudadana, con toda la carga de facultades que le dieron a esta secretaría, le van a quitar el menos 18.6%. A Cultura, a la Secretaría de Cultura en lo general, menos 17.1%. A Liconza, que la transformaron en Leche para el Bienestar, le van a quitar el menos 15.9%. A la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el menos 13.7%. La Comisión Nacional de Zonas Áridas, CONAZA, que usted siempre aboga por esta dependencia, por todo lo que ha implicado para la zona norte del país, el menos 13.7%. Le continúan bajando, porque recordemos que con Peña tenía 1,000 millones. ¿Hoy cuánto tiene? Le van a dar 57 millones. Pues todo eso voy a hacer yo mis reservas. Yo he dicho que no debemos de votar esa porquería de presupuesto porque está dejando a la gente pobre. Morena dice, es que
Voten también porque ahí están los programas sociales. Los programas sociales están en la Constitución, no engañen a nadie. Claro. El Centro Nacional de Trasplantes, menos 11%. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, hablando de soberanía alimentaria que dice Morena, hablando de los temas del gusano barrenador, que grandes Y problemas. del han traído a la gusano economía, descortezador. Que menos son- 10.7%. Está a la SEDATU, le van a quitar menos 9%. A la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, el menos 8%. Ya las universidades, cuéntame las universidades. El subsidio le van a quitar, que allá está donde están las universidades, subsidios a organismos descentralizados estatales, Ok. menos 6.1%. Tómala. A ver, universitarios, a los que votaron por Morena, los felicito. No existe una preocupación para impulsar una política de prevención o combate a las adicciones, le van a quitar a la Comisión Nacional contra las Adicciones menos 5.2%. No, dicen, es que nos interesa la salud, voy a subir impuestos y por otro lado les bajan. Pero a la UNAM, por ejemplo, ¿cómo le va? A la UNAM, mal, ahorita tengo el dato acá, a la UNAM le van a quitar el menos 1.7% en términos reales. ¿Y a la Narro? A la Narro le van a quitar el menos 1.7%. A todas las universidades, menos el 1.7%. Sí. Pero después de esas noticias, hermano, al Tren Falla, ¿cuánto le van a dar? Más de 30,000 millones de pesos. Pues si no funciona. Prácticamente el aumento que va a tener el presupuesto, lo que están proponiendo, la diferencia entre lo que se aprobó para 2025 y lo que se quiere que se apruebe para el 2026 es justamente 800,000 millones, que es lo que le quieren meter a Pemex, para pagar deudas de Pemex, que no está incluida la deuda a proveedores, aclaro, a los proveedores que están quebrando en este momento, que no les han pagado la deuda que les tienen reconocida y que además hay otra que no les han permitido ni facturar, eso no está incluido dentro de esos 800,000 millones. Y hoy producimos menos que en tiempos Y de hoy Peña. producimos menos que Bebé. Bueno, Así es. un comentario de esto para el hombre que estudió en el ITAM. Mira, Te extrañamos, Mario. no, es que, a ver, es bien importante lo que comenta Miguel Ángel por dos cosas. Si nosotros tomamos en cuenta en los presupuestos, como debe de ser, la inflación, es decir, la pérdida de poder adquisitivo del peso o de la moneda Claro. por el proceso inflacionario que hemos tenido, pues yo te diría que casi todas las dependencias pierden dinero. Hombre. Tienen menos en términos reales. Así es. Incluso salud, que tanto pregona el gobierno, tiene disminuciones importantes, yo te diría, en términos reales. El ISSSTE, por ejemplo, tiene Así una es. disminución de 2.1% en términos reales. ¿Qué quiere decir esto? Porque a veces el gobierno nos engaña o quiere engañar. Y, a ver, nos dicen que, por ejemplo, en la Secretaría de Salud se va a tener un presupuesto para 2026 de 66,825 pesos. Bueno, y que el año pasado, o sea, este año, perdón, tuvo un presupuesto de 66,693. Y entonces te dicen, miren, sí le estoy dando más. Sí, pero con la inflación. Pero con la Claro. inflación le estás dando a la Secretaría de Salud 4.4% menos. Entonces, le va a alcanzar para comprar menos medicinas, menos camas, menos ¿Y la inversión. gente qué va a hacer? ¿A dónde va a ir? Ah, bueno, y la gente, y ni siquiera va a poder ir al IMSS Bienestar, porque en el IMSS Bienestar pasa exactamente lo mismo. Hay una caída de 0.6% en términos reales. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso, porque pues no le dan a salud. Te digo que, por ejemplo, la SCT, que tanto presume, que las carreteras y los trenes, No. ahí suceden dos cosas, que está perdiendo su presupuesto casi el 1% en términos reales, pero además, es bien importante, aquí dicen que va a haber una inversión en SCT de 145,000 millones de pesos. De esos
145,000 más o menos están distribuidos como 100,000 millones para trenes y como 45,000 millones para carreteras. Eso es lo que nos dices. Pero si nos vamos a revisar qué proyectos hay, por ejemplo, en la SCT para carreteras, nada más hay asignados, si no mal recuerdo, 27,000 millones de pesos. O sea, menos. Es decir, quiere decir que hay un cacho de dinero que dicen que van a invertir, pero no sabemos en qué. ¿En qué? Ándale. Y lo mismo sucede con la parte de los trenes. Y son muy mañosos además, porque, por ejemplo, en un cuadro que presentan en los precriterios de política económica, señalan que en servicios de salud del ISSSTE Bienestar le asignan por primera ocasión un monto. Y no es cierto. Ese monto estaba prácticamente considerado en el rubro de entidades no sectorizadas en el presupuesto de este año, y el monto es similar al que le están asignando. Entonces, es una falsedad, es una mentira lo que hacen. Es una ilusión monetaria. Como Una lo ilusión proponen. monetaria. Y justamente, como dice el maestro Mario, hay dependencias en que en apariencia les aumentan, pero cuando ya les aplicas el tema de la inflación, disminuye. Yo me preguntaría, ¿les va a alcanzar además para pagar todas las prestaciones laborales No que les se va a pagan por alcanzar. los sindicatos? Ya aclaraste eso, mi querido Miguel Zulú. Hemos insistido que Morena tiene que publicar la reforma al artículo 123, que fue una idea de López Obrador, que hoy estoy pensando que era un bocón, ya se votó por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, todas las legislaturas, pero que no se ha publicado, que por ahí hay un video mío que le ha ido muy bien, ¿no? ¿En el presupuesto viene esa lana? No. ¿Engañaron a la gente? Engañaron a la gente, e incluso usted lo advirtió desde hace unos días, antes de que se presentara el proyecto de presupuesto. Usted le dirigió una carta al secretario de Hacienda, donde expresamente le decía, ante la posibilidad de que se dé la declaratoria de reforma constitucional, prevea un apartado y diga el impacto y con qué lo vamos a financiar para todos los policías, los maestros, la Guardia Nacional, soldados que son integrantes de las Fuerzas Armadas permanentes, médicos, enfermeras, y pues oídos sordos como a todo lo que hace Morena. Conclusión, ¿cuándo se vota todo esto y cuándo entran en vigor? La ley de ingresos antes del 20 de octubre en la Cámara de Diputados, y el presupuesto antes del 15 de noviembre. ¿El año que entra va a haber más impuestos, Mario? Va a haber más impuestos. Va a haber impuestos a los refrescos, va a haber impuestos a la compra de videojuegos, ¿no? Va a haber impuestos mayores impuestos al cigarro, va a haber impuestos al ahorro, va a haber Eso más es lo que, impuestos al ahorro. Una gente se mata trabajando todo el día, paga impuestos de lo que gana, compra comida y paga impuestos, y dice, voy a ahorrar una lanita. Y le van a cobrar más impuestos por ahorrar. Sí, Pues, ¿cuál gobierno humanista? Son puro pedo. Son como unos de Morena allá de mi tierra, que se dedicaban al huachicol, parece. Sí, ya está saliendo el peine ahí. No, somos humanistas. No, hombre, no. Y eso sin considerar los impuestos indirectos que vamos a pagar, porque pues obviamente proponen también que lo del costo de los seguros que pagan los bancos, que ya no va a ser deducible, y seguramente los bancos van a decir, pues ok, no me lo hagas deducible, pero yo se lo cobro en comisiones al usuario. Oye, ¿que ya se va el HSBC? Ya se van, pues ya se van por... Pues, no le tienen confianza a Morena. Muchas cosas de las que están sucediendo no le tienen confianza a Morena, no están viendo las cosas bien en el país. Y mira, no quiero decir abiertamente que les doy la razón, pero a ver, si el empleo formal, si la generación de empleo, que fíjate que fue un dato que se perdió por todo este tema del paquete económico, que fue muy importante, pero el empleo formal cayó 40% en enero a agosto. Es decir, se generaron 40% menos de plazas formales de trabajo. Entonces están viendo que pues, el país no crece, que el gobierno está mintiendo en todos los supuestos que hace, porque a ver, nadie cree que vamos a crecer entre 1.8 y 2.8% para el 2026. O sea, nadie cree que vamos a producir
1.8 millones de barriles diarios. No. Pues Cuando eso hoy nunca lo van a hacer. producimos 1.3, eso sí. ¿Sabes qué es uno de los componentes más importantes del gasto de gobierno? El pago de intereses de la deuda. Ups. Nada más el pago de intereses de la deuda. ¿Sabes cuánto vamos a pagar de intereses de la deuda? ¿No? 1.5 billones de pesos. Si tú divides 1.5 billones entre 365 días, casi vamos a pagar de intereses casi 4,000 millones de pesos diarios, ¿no? O sea, vamos a estar durmiendo y se nos está acumulando deuda. La estamos debiendo. Ese es el rubro más importante en el gasto del gobierno. Va a ser más alta el pago de intereses que lo que va a invertir el país. Pero Fíjate, además no estamos pagando la deuda, solamente no, estamos pagando por eso intereses. es puro interés. Esto es como aquel que va al banco, ¿no? Le dan 100,000 pesos, ¿sí? Pero resulta que mensualmente solo va pagando los intereses que va generando ese préstamo, no lo estás pagando al capital, Así es. ¿sí? Bien. ¿Te acuerdas que hablábamos de puras caídas en términos reales? Sí. Pues este es una crecida en términos reales. 8% en términos reales crece el pago de intereses. Bueno, le vamos a pagar más intereses por la deuda que lo que le van a dar de participaciones a las entidades federativas. Ándale. Ahí mis govers. A ver, cambio de plática. La moda rápida alimenta la crisis mundial de los residuos. A ver qué nos dice el Nacho de eso. ¿Hemos puesto a pensar realmente el impacto ambiental que tiene la ropa que compramos? Según el Foro Económico Mundial, se estima que anualmente se producen 150 billones de prendas al año, de las cuales el 60%, 90 billones, serán desechadas en menos de un año, en gigantescos vertederos de basura que contaminan con microplásticos, químicos tóxicos y fibras sintéticas la tierra, los mantos acuíferos, los cuerpos de agua y el aire. Tomemos en cuenta que la industria textil es la responsable del 10% de todas las emisiones de dióxido de carbono a nivel global. La industria de la moda también es responsable del 10% de todos los microplásticos en el océano, cifra equivalente a 50 billones de botellas de plástico. Cabe agregar que el proceso de teñido de la ropa es causante del 20% de toda la contaminación de agua a nivel mundial. A pesar de todo esto, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, únicamente el 5% de toda la ropa se recicla y globalmente tan solo el 10% de toda la ropa producida es reciclada. Sin embargo, no quiero acabar este video sin aclarar que mucha de la ropa que es de mejor calidad o dura más tiempo suele tener precios menos accesibles y que las marcas que operan bajo el modelo de la fast fashion suelen ofrecer opciones muchísimo más asequibles para todas las personas. Tenemos que dejar en claro que la lucha medioambiental también es una lucha social y que las problemáticas medioambientales que enfrentamos no se pueden solucionar sin justicia social. Bueno, ya vieron a Nacho Moreira, Nacho Loera, que anda hecho bala, que ya a ver si ya se presenta por aquí, ¿eh? Sí, lo hemos visto muy lento. No, es que anda grabando, ¿no? Y anda haciendo un montón de cosas. Cambiamos de tema. Un tema que es inevitable. Me duele mucho porque la Marina es una gran institución, pero yo creo que se cometieron dos errores graves. Que le dijeron todo el mundo a López Obrador: no metas a la Marina y al Ejército a administrar, que vigilen, que nos den seguridad, que protejan a la patria como siempre lo han hecho. Y ahí va el López Obrador y todos los de Morena, y ahí van a hacer cosas que no deben. Y la otra es que López Obrador prometió la gasolina 10 pesos litro y está 24 pesos litro, y en Texas está a la mitad. Entonces es una fuerte tentación, como dijo Jorge Castañeda esta semana en un artículo, como lo dijo Héctor Aguilar Camín, y pues miren lo que pasó. Un gran escándalo de huachicol, un gran escándalo que aquí dijimos, tú repetiste mucho, pero que no sabíamos hasta dónde iba a dar el golpe. Aquí tú hablaste del huachicol fiscal muchísimas veces, nosotros hablamos del huachicol, de todo el riesgo que hay en la cartera 57, del inepto de Durazo, que fue el anterior secretario de Seguridad. Era un inepto, y de todo lo que ocasionó aquella famosa frase de abrazos, no balazos. Uh-huh. Reconozco a Harfuch, creo que hizo un buen operativo y que está haciendo otros en otras partes del país.
reconocemos a Gertz Manero porque pues, metió a la cárcel a la gente. Pero, ¿dónde va a parar esto? Comentarios, mi querido Mario, de Constanzo, desde el ambiente político y el ambiente de lo que dice la gente. Tú estás en muchos programas. Bueno, mira, la verdad es que es algo muy grave en el país lo que está sucediendo, porque de ninguna manera se ha dejado, no ha dejado de suceder. Cifras oficiales del ONEXPO señalan que 1 de cada 3 litros de gasolina que se vende en el país viene del huachicol. Para que tengamos una idea del tamaño, ¿no? Si nos escandaliza que hayan encontrado un buque con 10 millones de litros o un tren con 125 vagones, que habría que preguntarnos cómo le hacen para entrar, pues eso comparémoslo con la cantidad diaria de huachicol que todavía hoy entra al país y que le genera ingresos al crimen organizado. Pues imagínate, 40 millones de litros diarios en una ganancia promedio de 12 pesos el litro diario, 40 millones por 12, y por 365, es lo que se llevan. Es una industria, pues muy rentable, vamos a llamarla así, para el crimen organizado, y por eso, pues incluso en algunos lugares ya está convirtiendo, pues en más rentable que incluso el trasiego de droga, ¿no? Que es algo muy grave. Entonces, esto ha llegado, pues, a las altas esferas. Yo no te diría incluso de la Marina, ahí tenemos el caso de Marina, pero hay muchos narcopolíticos de Morena bien metidos, y ya lo sabíamos. Y andan tratando de distraer la atención. No, es que esto y es que el otro, con todo respeto, tienen 7 años gobernando. ¿Se acuerdan de este cuate Carmona? Al que mataron allí Al que en mataron San Pedro, en Nuevo León. Exactamente. Bueno, pues todo indica que ahora que vino Marco Rubio, vino a decirles, a ver, ahí está la red, ahí está la liga, pues háganlo, deténganlos, ¿no? ¿Y por qué te lo digo? Porque desde esa vez su hermano se fue como testigo protegido en Texas con la DEA o con el Ahí FBI. compraban combustible en Estados Unidos. Sí. ¿Y a poco no preguntaban en Estados Unidos a dónde va un barco? También. Y luego lo pasaban a México y luego lo distribuían. Pero ese tamaño, como alguna vez lo dijimos, pues se distribuía en gasolineras regulares. Claro. O sea, ni modo que en un bote aquí en la 57, un barco, güey. Exactamente. ¿Verdad? Entonces se distribuía en gasolineras y luego usted va y compra. Yo en la cartera 57 sí noté algo, que de repente le echabas combustible en una gasolinera y el rato el pinche carro andaba pataleando. La cartera 57 es muy insegura, sobre todo en Hidalgo, en el estado de Hidalgo donde gobierna Julio Menchaca, el estado de México donde gobierna Delfina, es bien inseguro. ¿Dónde vamos a parar, Miguel Zulú? Bueno, pues, estos suicidios raros. La verdad que esto que está aconteciendo. Si te acercas el micrófono, no eso está, que está el productor está quedando con cara como si yo eso que está aconteciendo es lamentable decirlo, pero se veía venir. Y se veía venir porque esto sucede siempre cuando se gobierna con caprichos nada más, sin una debida planeación, cuando se gobierna solamente sembrando odio. Y bueno, pues van a tener malos resultados. En el tema del huachicol, todos recordarán que al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, él decía, vamos a combatir el huachicol y bueno, vamos a cerrar los ductos y vamos a comprar muchas pipas. Se gastaron 1,600 millones de pesos en comprar pipas, que nadie sabe dónde acabaron las pipas al día de hoy. ¿Sí? Que ese es un problema, ¿no? Y lo único que propició es de que el tema del huachicol aumentara. ¿Sí? Que aumentara la venta ilícita de combustibles en el país, pero que además también el Estado dejara de percibir el impuesto correspondiente. Ahí está el número 1. Similar a lo que hoy, que esperemos que nos hagan caso al grupo parlamentario del PRI, similar a lo de hoy, quieren aumentar impuestos a cigarros, al tabaco. Se va a entrar por piratería. ¿Sí? Y va a entrar por piratería. O sea, eso va a aumentar, ¿sí? Ahora sí que el mercado negro va a aumentar la actividad delictiva respecto a esos productos. Entonces, es el mismo ejemplo. ¿Acaso no tenemos el ejemplo del huachicol? El Colegio de México tiene un estudio, chéquenlo, está en su página de internet. Lo vimos el martes en un programa que tenemos ahora que se llama Lo que el gobierno no dijo.
Don Julián Martínez Proa lo expuso, entonces lo pueden ustedes checar, el estudio del Colegio de México, como una buena parte del cigarro que se vende en el país, que usted compra sin saber, o lo introdujo el crimen organizado, Ujú. o lo fabricó el crimen organizado. Aquí en los comentarios ponemos el link, ya nos interrumpió aquel. A ver, para cambiar otro tema, Mario, tú que eres un político de muchos años, igual que don Miguel, ¿cómo nos estará viendo la comunidad internacional cuando un vicealmirante, un contraalmirante, cuando metieron esos barcos, qué estará pensando la comunidad internacional? Esa es una. Dos, ¿qué efecto va para tener para Morena? Y para personajes son Morena, que eran los encargados de la seguridad, este señor Mejía Verdeja, este señor Durazo, me queda claro que hoy cambió la estrategia. Y si hay balazos, eso sí que me queda cambió la estrategia. No estoy de acuerdo con las estadísticas, ya lo hemos platicado mucho, pero me queda claro que cambió. ¿Qué estará pensando el mundo y cómo queda Morena? Yo creo que para Morena va a ser un estigma para siempre el huachicol. El huachicol, el tráfico de drogas, pero además, ¿qué estará pensando el mundo? Pues que somos una bola de corruptos, que tenemos un gobierno aliado, coludido con el crimen organizado. Que es la pregunta que de fondo nos hacemos. Mira, no los disculpo, pero pues a lo largo de la historia, en todos los países y en el mundo, pues ha habido delincuentes. Y va a haber delincuentes, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia está en que en algunos países o en muchos países los combates y en otros se coluden o se asocian con ellos. ¿Qué está pensando el mundo? Pues que en México hay una colusión, una asociación de delincuentes con políticos. Nos guste o no, porque lo platicábamos. ¿Cómo meten un buque? Un buque, pero además fueron 14 Un veces buque el buque, güey. tanque, a un puerto a descargar. Un puerto que lo vigilan en teoría el ejército y la marina No, pero si tú te sales, y está la las Guardia aduanas. Nacional. Bueno. Y si tú te sales más para allá, está la Policía Municipal que empieza a ver trailers. Y si tú eres Pemex, dices, a ver, es muy sencilla, esta de Pemex es muy sencilla. Las refresqueras saben cuántos refrescos de su producto se venden en una cuadra. Ujú. Entonces, si empiezan a vender menos, pues dices, alguien está vendiendo otro refresco. Bueno, Pemex, dices, oye, una gasolinera como que dejó de vender combustible. O sea, ¿de dónde está surtiendo? Sí, Si cada vez hay más carros. exactamente. Es un desmadre esto, ¿no? Pero lo que creo que queda muy claro es que existe porque lo toleran, lo permiten, lo fomentan o lo protegen autoridades gubernamentales. Ahora, hay una decisión que tengo que comentar, ¿no? Cedillo, creo que fue Cedillo, mete en la cárcel a un general de división y se conmociona todo el ejército. Un general de división, hay que recordar que el grado más alto antes de secretario, que es general de división el secretario, y antes de comandante de las Fuerzas Armadas, que es el presidente o la presidenta en este caso, es general de división. Ahorita debe haber en activo debe haber unos 20 generales de división. 22 es todo, ¿eh? O sea, abajo están generales de brigada, brigadieres, coroneles, así que está abajo. Estos marinos se con una conmoción y seguramente fue una decisión muy fuerte de Cedillo. Es igual de fuerte hoy la de Sheinbaum, ¿eh? Decirle a la Marina, gente que por cierto votó el Senado, porque esos cargos los vota el Senado, los autoriza el Senado, nos resultó con este chistecito. Sin duda. Y yo creo que también, hablando de los errores, lo que decía que es lamentable que cuando se gobierna con capricho, con odio, sin realmente analizar las cosas, pues suceden consecuencias fatales como esta. Yo creo que el mundo también ve a México a propósito de esto en estos momentos lamentablemente vulnerable, porque una institución como la Marina, pues Que era la obviamente, única que le compartían que es- información a los americanos. así es, Sí. tenía una credibilidad,
Sobre todo la ganada inteligencia de la Marina. de la Marina depende en parte la seguridad nacional, ¿sí? Y yo creo que eso refleja también que el expresidente Andrés Manuel López Obrador no le tenía ni el más mínimo respeto a una institución como la Marina y a una institución como el Ejército. Mira, déjame decirte algo adicional, y yo creo que sí, todavía tenemos que buscar cómo defendemos a la institución del Ejército y la Marina. Yo creo Te voy a que decir por qué. son 100,000 efectivos, hay mucha gente buena, Sí. pero el error fue de López Obrador, como dice Jorge Castañeda, de ponerlos a una tarea que no era de ellos. Sí, o los malos elementos del gobierno, y lo voy a decir como es. ¿Cómo sabemos que Mario Delgado no llegó a presionar al almirante? Es que yo soy el presidente Morena, ¿no? Y traigo línea del patrón. Sí, utilizaron el nombre de ¿Sí me explico? O sea, utilizaron el nombre, entonces... Eso pasa muy seguido. Es que me dijo entonces aquel. digo, no, a lo mejor no estoy disculpando al vicealmirante, pero pues también es cierto que sabemos cómo funcionaron las cosas. Ahora Andrés Manuel decía que en este país no sé nada si el presidente no lo sabe. Exactamente. Autoriza, y entonces ¿dónde quedó ese dicho? Ese es el hermano de tener la bocota tan grandota como la que tenía Andrés Manuel. Yo, igual no es cierto, lo dijo por chingarse, perdón, por perjudicar a Calderón. O sea, porque por eso lo decía. Sí, Sí. O sea, igual lo dijo por perjudicar a Calderón y mira, le cayó el guano encima. En El guano. términos ¿Sí sabes lo que es el guano? populares, sí. ¿Sabes lo que es el guano? sí, bueno. Bueno, Sí. pues le cayó el guano encima. Sí, claro. En términos populares diríamos anteriormente le cayó el chahuiscle, ¿no? No, aquí es la caja, le cayó la caja. Encima. Pero bueno. Bueno, está terrible esta historia. Está terrible, terrible, terrible esta historia. 3 acontecimientos. Explota una pipa. Sí, lamentable. ¿Sabes qué? Yo creo que este daño que le hizo López Obrador al país se está reflejando en muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué hay más accidentes en los cruces con ferrocarril? ¿Sabías? Además. Han subido. Hay como 800 accidentes. No, presenté una iniciativa, no sé si la tienen por ahí. No. Un punto de acuerdo. ¿Un punto de acuerdo lo tienen por ahí? No. No. Bueno, ahí en el punto de acuerdo viene el número de accidentes. Salió un boletín de prensa de nosotros por ahí. Está aumentando el número de accidentes. Si tú vas a las carreteras de este país, están aumentando el número de accidentes. Si tú ves la Ciudad de México, se está inundando cada vez más. Si tú ves temas de protección civil, pasan más accidentes. Si tú ves la violencia, hay más violencia. Lo que pasa es que López Obrador empezó a hacer puras cosas improvisadas, Mario. Sí. Y cosas improvisadas, ocurrencias que nos costaron. Y nos van a seguir costando. Quiso disfrazar de ahorro los subejercicios, no le daba mantenimiento a la infraestructura carretera, a los puentes, a las calles, y lo estamos pagando, desgraciadamente lo estamos pagando. Es lo que hemos dicho de aquel que tiene un carro y dice, Mario, ya chingué. ¿Sabes qué? Los servicios de los vehículos cuestan 1,300 pesos. Y luego, no lo llevé al servicio. Me ahorré 1,300 pesos. Y luego a los 6 meses vuelves a decir lo mismo. Y a los 3 años andan haciendo lo mismo. Mira, no le pasaba nada al carro. Y un día, truena. Acá está el dato de lo que contenía el punto de acuerdo. De 584 accidentes De ferrocarril que chocan con vehículos. En el 2020 pasaron a 2024 a 784. Es que está mal, es que López Obrador hizo muchos daños. Sí. Bueno, ya casi nos vamos. Hoy es 13 de septiembre. En 1847, a estas horas, ya estaba tomado Chapultepec. A estas horas, los norteamericanos ya habían fusilado a un grupo de irlandeses católicos que se habían unido a los mexicanos. A estas horas estaban preparándose para invadir la Ciudad de México. Avanzaron por 2 grandes columnas hacia la garita de Belén y la garita de San Cosme. A estas horas el pueblo de México, de la Ciudad de México, estaba encerrado con muchas piedras en los techos e iban a enfrentar en un último ataque, los más pobres, el ejército norteamericano. Mañana
el ejército norteamericano en 1847 iba a tomar la ciudad. Y el 16 de septiembre la bandera norteamericana iba a estar en Palacio Nacional. No iba a haber ceremonia del grito. El gobierno provisional había salido a Querétaro. Santana se había hecho pendejo como otros que luego se hacen pendejos y se fue de la ciudad. Juan Álvarez, para aquellos que dicen que es héroe, estando en Hacienda de los Morales, no atacó el Molino del Rey. Perdimos. Santana no le mandó refuerzos a otros generales. Perdimos. Se hicieron los tratados de Guadalupe Hidalgo y cedimos la mitad del territorio. Muchos gobernadores se hicieron pendejos. Que la historia nos sirva de reflexión. Y Así este es. librito, Así es, sí. Las balas del invasor. José Manuel Villalpando, ¿tú lo conoces? Sí. Sí lo conoces, ¿no? Integrante de la barra. Integrante de la barra. Este librito que lo pueden conseguir con Miguel Ángel Porrúa, que vale un chingo, no, que vale poquito, no vale mucho, no sé cuánto, pero vale poquito. Este librito está excelente. Puedes entender. Hoy, esta semana publiqué en el Heraldo, ¿no? En el Heraldo publiqué y en varios periódicos un artículo sobre eso, porque lo hay en otros periódicos como Índigo, como El Sol del Norte, como El Sol de México, como La Prensa, como El Heraldo de Saltillo, como La Prensa de Monclova, El Debate de Sinaloa, La Voz de Michoacán. Oye, sí publicamos en muchas partes. Expreso de Campeche. El Expreso de Campeche, ¿cuál? Plano Informativo en Aguascalientes. Con Cacho, con Maru Rojas, con Cacho Editores, con Maru Rojas, entonces publicamos. ¿En cuál otro? Dossier Político. La Prensa, ya se lo dije, Okay. La Prensa de México. Publicamos en muchos que nos hacen el favor de publicar, y el que nos quiera publicar nomás avise y mándenos escribí un artículo. Hoy tú no pides Volvos a cambio como Noroña. No, pero no me dan ni un pinche Volvo. Está bien. Las balas del invasor. Publiqué un artículo sobre México. Ya está en las redes. ¿Cuándo? Mañana se sube en las redes. El domingo. Sí, mañana sube en las redes. Le recomiendo también este librito que debías de leer tú, mi querido Miguel Ángel Zulup. Se llama La República Española en un pañuelo. Recuerdos de infancia de Silvia Molina. Sí. Hija de don Héctor Pérez Martínez. Héctor Pérez Martínez murió como a los 42 años. Héctor Pérez Murió Martínez, muy joven, ya había sido gobernador de Campeche. Ese sí era gobernador, no como tú, Laida. Y su hija tenía 2 años. Okay. Y ella escribe estos recuerdos de la infancia, Okay. de una infancia que no recuerda, sino son las cartas que le heredaron sus tías. Ya. Y así lo va escribiendo. La ciudad sumergida, que ya se lo recomendé, es porque nos estamos inundando, hermanos. Este es de Cal y Arena. Cal y Arena es una gran editorial independiente, no es charra. Me lo mandó mi cuate, Ricardo Monreal Ávila, Constitución del Pueblo Mexicano. ¿Pero sabes qué ventaja tiene esta? Que tú agarras el artículo y luego viene, por ejemplo, artículo 17, como está ahorita, el texto original, Okay. las reformas. Entonces, en una sola constitución, Sí. para que lo lean los de Morena, ¿no, güey? Sí, yo creo que Bueno, sí ayuda. es que te iba a decir que en Morena le llaman a eso el texto prohibido. La constitución. Sí. Pero Ricardo, Que nunca la ven. Ricardo es un buen constitucionalista. Bueno. Sí, Es claro. un buen constitucionalista. Max Aub, ustedes saben, es un intelectual, y Campo Francés. Este es el libro que fue publicado en 1965, pero escrito en 1942, que es la travesía desde Casablanca, o sea, desde Marruecos hasta Veracruz, de cómo eran exiliados. Y ya lo había recomendado, Amaneció un muerto, Sí. que es la historia De en Badiraguato. Badiraguato. Lo había recomendado. ¿Qué más tenemos? Ya nos vamos. Pues dentro de las malas noticias de la semana, estuvieron circulando los primeros videos de audiencias presididas por los nuevos jueces del mames, bienestar. Vi una. No. Sí. Terrible. A ver si las ponemos la próxima semana. Sí. ¿Cuántas hay? No, hay varias. Yo vi como unas 2 o 3 que circularon en las redes donde
El juez no sabe conducir la audiencia, no conoce las figuras jurídicas. Yo vi una que se confunde entre dos figuras jurídicas. Sí, o sea, terrible. Es que mira, ser ministro, y lo digo con todo respeto para los ministros, es fácil, si no te pendejas. O sea, si tú llegas y dejas a los que estaban ahí, Ujú. pues ellos te van a decir cómo le hagas. Y ahora, con la tanta tecnología, dices, voy a reflexionar. Y pones en el pinche, pones el video y ahí te dicen, ¿no? Como un cuate que fue gobernador de Morena, dicen que pues le dijeron, oiga, venga, vamos al museo. Vamos al museo. Es que yo nunca he ido a un museo. Mire, usted no se preocupe, es una exposición de pintura. Le vamos a poner un cabrón de atrás que sí sabe de pintura. Uno como el Bismarck, ¿no? Un abusado. Entonces, ahí va el Bismarck atrás del gobernador de Morena. Y entonces le dice el experto, que es el Bismarck, le dijo, ven un cuadro y le dicen el impresionismo en su máxima esplendor. Y entonces este cabrón dice, el impresionismo en su máximo esplendor. Oye, pues todos los que iban atrás voltearon a cabrón y lo pasan a otro cuadro. Y le dice, el cubismo de Picasso. El cubismo de Picasso. Oye, pues empezó a juntar gente, ¿no? O sea, cabrón. No, pues van más allá. El impresionismo en las figuras difusas. Entonces, el impresionismo en las figuras difusas. No, ya había llegado hasta la radio, güey. Dijeron, todo el mundo decía que era un pendejo y todo. No, vengan, este gobernador de Veracruz y sabe. Ay, perdón, ya dije cuál. Y ahí están todos. Y entonces le dicen, pasan a otro cuadro, qué caras y qué gestos. Y el otro dice, ¿qué carajos es esto? Oye, no, yo creí que ibas a comentar la otra anécdota del gobernador de Morena. Que ¿Sí? llega. ¿El de Morelos o cuál? No, de Morena, creo que también fue el de Veracruz. Que es de Veracruz o de otro, pero creo que fue el de Veracruz. Llega el primer día, se sienta, pide la estructura y la nómina y dice, chinga, ¿quién es este gran total que gana más que yo? Bueno, ahí va otra del gobernador de Veracruz. Dicen que pues que venía a la Ciudad de México. Ahí venía en carro, con miedo de que lo asaltaran en Puebla, pero ahí está cabrón. Y entonces ve a un señor en una bicicleta, ahí por las cumbres de Maltrata. Súbalo. No, pues se bajan todos los guaruras y chinga, le trepan a la bicicleta. Ahí vienen, ya antes de llegar a Puebla, dice, vamos a bajarnos a desayunar. No, pues ya bajan el de la bicicleta, ¿no? Y ahí está, y se sienta y siéntese a comer algo. El gobernador paga. Ahí está comiendo. Dijo, oiga, ¿no le va a dar las gracias al señor gobernador? Oh, pues muchas gracias, señor gobernador. Y el señor gobernador, no te preocupes, para eso estamos, hijo. ¿Y a dónde ibas? En la bicicleta. Dijo, señor gobernador, venía. ¿Cómo que venías? Pues venía en una carrera de bicicletas hasta el kilómetro. Está muy mamón. Así son los de Morena, güey. Acá tenemos. Bueno, pues la recomendación es que les manden cuando menos su compendio de manuales. Exactamente. La Corte, desde cuando se implementó el nuevo sistema de justicia penal acusatorio desde el 2008, editó varios manuales para capacitación, mínimo que le manden su manualito. No, sí vieron, yo lo vi en el Universal, creo. En el Universal, un curso de 5 días a los jueces para saber cómo resolver. Sí. Como dijeron en mi tierra, Dios nos protege. Así es. Y como dijo los del PAN, Dios no lo quiera. Sin duda. Alicia nos dice, mi respeto, fabuloso programa. Seguro que estás viendo esto, Alicia. Les deseo infinidad de divulgaciones de este video. Para mí, este está especial. Mis saludos desde Suiza, mi segunda y bellísima segunda patria desde hace 54 años. Yo conozco de Suiza Ginebra. Es una bonita ciudad, la ciudad de Calvino. Sí, la ciudad de Calvino. Rosa Elena Hernández, muchas gracias por su información. Seguimos resistiendo. Sí, esta es la resistencia. Y aquí en la resistencia pensamos primero en México. Buenas noches, saludos desde Guanajuato. Rosario García, qué envidia. Ya, vivir en Guanajuato es
maravilloso. Ujú. Ofelia Feminar. Felicidades, excelente programa político. Gracias por su trabajo informativo. Oiga, señora, este no es un programa político, es un programa de comedia. ¿Qué está usted viendo? María del Carmen Medina Sarazúa. Saludos, gracias por informarnos. Me gusta que el señor Moreira está muy activo y muy bonito. No, está muy activo. Beatriz Bernal, saludos y felicitaciones con su grupo positivo. Tengo mi esperanza en esta gente como ustedes puedan mover las conciencias. Gracias. Y sobre todo, ¿sabes de dónde nos escribe? Desde Oslo. No conozco Oslo, pero por lo que sé, es una ciudad maravillosa en un país maravilloso. Y pues su premio Nobel, John Fosse, es espectacular. Lenia Batres. No, Letonia Ramos. Saludos y gracias por sus Yo pensé que era comentarios. Lenia Batres preguntando dónde daban los cursos que decía. No, pues este de 5 días es mejor que el de 20 minutos que se echó el otro. Norma Flores, me alegro haber coincidido hoy a la misma hora y escucharlo. Gracias y feliz noche. Gracias, feliz noche. Ofelia Tello, excelentes programas desde Canadá. Jesús Vaca Ruiz, felicidades, mis verdaderos informadores. Esto nos alienta, ¿eh? Es una. María Muñoz, señor Moreira, Dios lo bendiga y lo proteja de Mario Constanzo. Señor Moreira, Dios lo bendiga y proteja en todo lo que están emprendiendo en contra de tantos funcionarios que están fallando su juramento y voto de confianza. Gaby Gutiérrez, me encanta este programa. Norma Cabral, los de Campeche deberían hacer revocación de mandato con esta señora abusiva, por decirlo menos. Es que Campeche es un laboratorio de dictadura, hermano. Totalmente. También necesitan cursos los diputados. Y así es. Morenistas. Morenistas, te vas a Si echar lo encima necesita la aquellos. gobernadora, si lo necesita la gobernadora, que no lo necesiten los diputados. Irene Navarro puso himno, excelente programa y cómo no, con los que lo dirigen, muy ameno y con mucha información, con buen humor. Ramón Bravo. Saludos desde Chicago, Adriana Cervantes. Saludos desde Ensenada, Marta Luisa Rodríguez. Gran programa, y atenados y precisos. José Luis Sánchez Garza, que si saludas a Noroña. No, que si yo lo saludo. Ricky Vargas, buenas madrugadas. En chinga trabajando y atento. Gran Ricky. Pablo Pérez, saludos, excelente información. Alicia Magdalena, ahorita te lo voy a pasar a ti, mi querido Zulu. Me da mucha pena lo que sucede en Campeche. Vivía ahí hace algunos años y era muy tranquilo, pues sí. Y es bien bonito. Muy bonito. Rosa María Torres, hola, buenas noches. Saludos desde León, Guanajuato. Yo quiero comprarme unos botas ahí. Alejandro Bet Lugo, Shalom. Rubén, gracias. Y compañía, excelente programa. Shalom. Gracias. Héctor Cabello, que él es nuestro cuate, ¿no? Siempre está con nosotros. A ver si te conocemos. Mándanos una foto, ¿no? Buenas noches, Rubén, Mario, Miguel y Nacho. A ver si es posible que me puedan mandar un saludo. Siempre los veo aquí y con Carlos en Atypical. Claro que sí. Claro No, que sí. Muchos saludos. Este martes no habrá en Atypical, es 16 de septiembre. Pero desde luego que en la semana después de ese martes va a estar toda la programación de Atypical y a ver si logro convencer al coordinador que nos acompañe en un programa de la mañanera para sí, hay que ver si puedo y si para me pagan, con compensar. mucho gusto. No, a ver si me puedo ir, con mucho gusto. Elvia Barroso, saludos desde Querétaro, Elvia. Qué bonito es Querétaro. El otro día fuimos, ¿no? Querétaro. De allá tengo un gran amigo, Mario Calzada. Bueno, tengo otros, pero ahorita andan de naranjillas. Verónica nos manda, Salazar nos manda aplausos, un corazoncito y denos like, ¿no? María del Pilar, saludos cordiales. Jackie Valdés, excelente programa. Guadalupe Cetera, perdóname, pero es que si están pegadas las letras se batalla, ¿no? Y aquí se me pegó la hoja. Ese nos dice que, bueno, se queja de Morena. Yera
Meli, importante señalar que esta incongruencia e hipocresía de austeridad se le reprocha porque eso generó la polarización de los mexicanos. Ese es el verdadero daño que le hicieron, sí. Julio Jiménez ya solucionó el problema del huachicol. Está bien. Marco Antonio Martínez, desde Querétaro. Dice María Belia Horta Velázquez. Por favor, señor Moreira, no deje afuera a Nacho, se lo van a robar. María Belia, algo dijiste si te dice exacto, excelente Mario Constanzo, o está excelente Mario Constanzo, pues sí. Luz María Verón, publique la nueva. Exactamente. Ahí viene, publique la nueva Constitución de Morena, ahí viene lo de la expropiación. Es que se está refiriendo, Luz María, ¿te acuerdas ese documento? Si puedes comentar. Gracias. Sí, es un documento que estuvo circulando donde se hablaba de esta constitución que quiere pues aprobar y que ha trabajado Que ahí van. que pues pianito, como se dice en el dicho, pues son modificaciones que están haciendo y aquí vuelve a cobrar relevancia lo que hacen en Campeche porque lo utilizan de Es un laboratorio. laboratorio. Invítanos ya a Campeche, ya autorizaron todo. Es como decir, vamos a comer. Póngale fecha, ahorita que terminemos. Ponemos fecha. Claro, ponemos fecha. Gabriel Hernández, saludos desde Houston, Texas. Elizabeth, saludos, es bueno escuchar al maestro Mario. Elizabeth Olvera. Antonio Soriano nos manda a saludar y nos manda unos importantes comentarios. Victoria Montero, saludos desde Villahermosa, Tabasco. Muy hermosa. Saludos para estos tres brillantes expositores. Francisco Hernández. Mariel Los Aguinaga, muchas gracias por este programa de San Antonio, Texas. Oye, nos ve mucha gente desde Estados Unidos. Irene Navarro nos manda a saludar. Roberto Castillo, excelente mesa. Marcela Alatriste nos manda a saludar y ya acabé. Y aprovechando que nos han mandado saludar rapidísimo, sin duda vamos a estar buscando que se le aumente el presupuesto a los consulados. ¿No? Sí, en Texas. Porque, oye, que se aumenten los presupuestos porque están bajando los recursos y creo que no está el horno como para bollos y tendría que haberle una inyección importante de recursos a la labor consular. Están acá también en el teléfono las quejas de los impuestos. Sí, bastante. Y mucha gente dice que ¿por qué se meten en la vida privada? O sea, dice, oye, pues yo tomo Coca-Cola o tomo refresco, pues ¿por qué no? Además es una manera muy discriminatoria y peyorativa, ¿no? O sea, resulta que quien tiene dinero sí va a seguir tomando refresco y quien no tiene, pues que se amuele. Pero miren, y lo digo, muchos trabajadores de la construcción, es su forma de tener un contenido calórico. O sea, yo veo mucha gente que sale del metro y se echa su refresco y se echa unos taquitos y órale a jalar. Y a jalar todo el día, cabrón. A mí en la mañana cuando me mandan a trabajar en mi casa, ¿Con 2 yemas? Con 2 yemas, me tomo mi coca para nivelar. Ya nos vamos. Ayer estuvimos con Nacho Ambriz, Nacho el futbolista, con don Humberto Ambriz, que es un gran legislador. El martes tiene su informe nuestro amigo Mario Calzada, no sé si libremos por esto de que es día 16, pero le mandamos un gran abrazo, es un gran legislador, Mario Calzada, queretano. Y Humberto está en Aguascalientes, de mayoría. Y hay una buena gobernadora ahí en Aguascalientes. Sí. Pues ya nos vamos, ¿qué otra cosa? Vámonos al pedo. Ya no, porque van a subir los impuestos. Ya es el Mira qué falsos son. Impuestos saludables, bueno, ¿y por qué no los subieron al pedo? No, porque los linchan, güey. Bueno, mientras no le suban a los tacos. Allá se refleja el populismo fiscal. Ya nos vamos, despídense, ¿no? Ya. Bonita noche.